Buen día, nosotros somos estudiantes del curso de Pensamiento Sistémico en la Universidad ICESI. Mi nombre es Diana Diago, Lina Murcia, Natalia Niño, Luisa Durán y Daniela Incapié. Y hoy le vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre el método de mapa mental sistémico y el método de diagramas de circuitos causales. Una de las características principales del método mapa mental sistémico es que comienza con una idea principal. Al obtener esta idea principal se va a realizar una investigación y para saber cómo se relaciona esta idea principal con su entorno. De aquí vamos a obtener unos subtemas y unas consecuencias. Por ejemplo, en el caso del río Cauca, lo que se hizo fue plantear la idea principal, que era cómo iba a afectar cómo afecta las actividades económicas en la contaminación de este río. De allí obtuvimos unas relaciones de este agotamiento del agua en Cali. Y para eso tuvimos unos subtemas: el consumo de agua en las industrias, en los servicios, en los alrededores y también el uso en los municipios. Así llegamos a encontrar como unos problemas y además unas soluciones para saber cómo detener la contaminación en el río. Esta idea principal se ve relacionada con la pregunta base con la que inicia el método de diagrama de circuitos causales. Por ejemplo, para el caso de Nueva Zelanda, la pregunta base fue: ¿cómo va a afectar la emisión de dióxido de carbono a los bosques de Nueva Zelanda? Después de esto, de tener esta pregunta base, ellos van a realizar una discusión democrática, donde se cuestiona si de verdad esa es la pregunta que engloba todos los temas que se deben analizar. De aquí, de esta discusión democrática, salen unas dudas y una lluvia de ideas. Después de realizar esto, se va a encontrar la idea que mejor englobe todos los temas que se deben tratar para solucionar la pregunta base. En el método de diagramas de circuitos causales podemos encontrar que después de la pregunta base que se formula, se va a llegar a una evaluación. Esta evaluación lo que va a hacer es el análisis de la investigación y de toda la lluvia de ideas que se generó anteriormente. Para esto, las personas se van a dividir en subgrupos de discusión. Lo que van a hacer esos subgrupos de discusión es pues debatir estas ideas que se dieron y también van a generar más dudas. Estas dudas y estas ideas van a hacer que se puedan categorizar los temas y así haya una mejor organización. Esto lo podemos ver relacionado con los subtemas en el mapa método mental sistémico, cuando por ejemplo hablábamos en el río Cauca de la incidencia que tenía en la contaminación del río, las industrias, los servicios, los hogares, y entonces así se podían trabajar por temas de contaminación y al final pues hacer un análisis global. Bueno, vemos entonces en los subgrupos de discusión que se va a presentar una globalización. Lo que se busca es que todas las ideas se puedan juntar y que estas ideas cubran la mayor parte del tema que se necesita. Entonces, esta generalización de las ideas nos va a llevar a un pensamiento simultáneo. Este pensamiento simultáneo se va a ver relacionado con un proceso no lineal que presenta el mapa mental sistémico. Esto es una similitud que podemos encontrar, ya que en el mapa sistémico también se busca romper con la linealidad que todos llevamos como nuestra naturaleza y poder pensar y poder conectar de manera sistémica muchos conceptos. Volvemos entonces al pensamiento simultáneo, que se realiza gracias a un pensamiento holístico. Este pensamiento holístico, pues, ¿de qué trata? Este pensamiento dice que los elementos se deben interrelacionar e integrar tan globalmente que se pueda comprender la totalidad del conjunto. Entonces así podemos ver que el método de diagramas de circuitos causales se relaciona mucho con el método mapa mental sistémico al momento de conectar y englobar todas las ideas. En el caso de los bosques de Nueva Zelanda, pues respecto al pensamiento holístico, ellos al principio estaban tratando de pensar de manera muy económica. Ellos estaban con la investigación que habían realizado,
y con la categorización y los subgrupos de discusión estaban formando como variables económicas que pudieran definir los temas, pero esa no era la idea de este tipo de pensamiento. Lo que se buscaba entonces era que las variables económicas fueran un apoyo para las variables cualitativas, que en realidad son las que encierran pues los temas en el pensamiento holístico. En el método de mapa mental sistémico, una de las características que tenemos es el trabajo en equipo. Este aspecto es muy importante y lo pudimos vivenciar en el trabajo que hicimos con el río Cauca, ya que nos tocó hacerlo entre todo el salón. Éramos en promedio, ¿cuántas personas? 25 personas, y pues tocaba ponernos de acuerdo a la hora de qué aspectos iba a investigar qué grupo, y ese grupo cómo se iba a dividir esas investigaciones. Ahí también supimos unir ideas, supimos organizar horarios de trabajo, supimos dividir la forma en que se iban a realizar los mapas, supimos conectar todas las ideas sin establecer un liderazgo fijo, sino pues con cooperación de todos. Esta característica pues también la podemos ver acá relacionada con métodos de diagramas de circuitos causales. Esto pues trataba acerca de los bosques de Nueva Zelanda. Pudimos ver ellos como en cuestión de trabajo en equipo, la primera parte que hacían, por decirlo así, era pues reunirse para tener una discusión democrática acerca de la información y pues las opiniones que ellos pudieran llegar a tener con el tema que se iba a tratar, pues que en este caso eran los bosques. En trabajo en equipo, bueno, ya vimos la discusión democrática y también se vio los subgrupos que se dieron de discusión acerca de esos temas que se plantearon. Esto, pues aquí se categorizaron esos temas, se dividieron a qué grupo le correspondía qué, y esto pues es lo mismo que vivimos con lo del río Cauca al dividirnos. Pues en ese caso tocaba investigar acerca del consumo de agua en la ciudad, entonces a unos grupos le tocaba de la zona industrial, otros de los servicios que se presentaban en Cali, y pues así supimos subdividirnos y categorizar esos temas pues para investigarlos. Una vez se tiene toda la información organizada, se lleva a la eliminación de pequeños detalles para poder hacer una representación gráfica que permita entender mejor la situación. Esta se hace basada en conexiones de causa y efecto. Estas relaciones se hacen con líneas no lineales que muestran la dirección de los ciclos. Esas líneas también tienen una polaridad de positivo o negativo, según sea el incremento o el decrecimiento del factor que se está analizando. Los ciclos pueden ser de retroalimentación o de balance. Los ciclos de retroalimentación son siempre positivos, ya que la suma de los signos es positivo. En el caso de los bosques de Nueva Zelanda, por ejemplo, era que el mayor uso sostenible de los bosques hacía que hubiera mayor área forestal. Este era un ciclo positivo. En el ciclo de balance puede ser que cuando se aumentaban las formas de medir el impacto de los gases de efecto invernadero, hacía que hubiera menos emisiones, y esto hacía que aumentaran las medidas políticas en contra de la reducción de emisiones. Esto se diferencia con el mapa del método del mapa sistémico, en que bueno, este también ayuda a la memoria visual, de tal manera que con dibujos y con palabras claves y relaciones se pudiera tener una mejor comprensión del tema. Sin embargo, se diferencian en que mientras en el de diagramas de circuitos causales todas las relaciones son de causa-efecto, en este caso no necesariamente son de causa-efecto, pueden ser también de pertenencia o de simplemente que se presentan de manera simultánea, entre otros. Bueno, en el método del mapa mental sistémico encontramos el uso de palabras claves. Este uso de palabras claves se debe a que hay que hacer un adecuado uso del espacio. ¿Por qué hay que hacer un adecuado uso del espacio? Porque es necesario conectar ideas. En cuanto al uso de estas palabras claves, encontramos una relación con el método de diagramas de circuitos causales en la parte de los detalles. Esto, más que una relación, es un contraste, ya que en el método de diagramas de circuitos causales vemos que el diagrama como tal es menos detallado que el mapa mental sistémico. Este es menos detallado a pesar de que el proceso de investigación sea mucho más exhaustivo, ya que como es un diagrama de causa-efecto, las partes son más generales que lo que un mapa mental sistémico puede hacer. Por ejemplo, en cuanto al método del mapa mental sistémico, en las palabras claves, se
centradas en el trabajo que hicimos acerca de la cuenca del río Cauca, encontramos que las palabras claves servían de puente para ir abriendo el tema, ir ampliándolo, y esto generaba a su vez más detalle. Pero aquí en el método de diagramas de circuitos causales veíamos que era más general y que no englobaban también las ideas como se podían englobar en un mapa mental sistémico. En el método de diagramas de circuitos causales también podemos ver que uno de sus principales objetivos pues, es encontrar respuestas a lo que se esté planteando. Para estas respuestas podemos ver cómo se desarrolla el pensamiento holístico, el cual consiste en ver las cualidades de los aspectos que se estén relacionando con lo que se quiere estudiar, ya sean sociales, ambientales, económicos y pues todos los que se relacionen. Para este pensamiento holístico también vemos la integración de variables, y aquí lo que queremos es ver todo en general, un conjunto grande de todo lo que esté afectando el problema, la situación que se esté planteando, para poder así verlo desde una perspectiva, por decirlo así, arriba del problema, y poder desglosar pequeñas partes que muchas veces no se ven. Aquí pues se relaciona en identificar causas y consecuencias, pues para eso se hace la integración de variables. Y aquí lo que se busca es ver esos factores que afectan la situación que se está estudiando, bien sea externos o pues que estén directamente relacionados, y muchas veces esos factores no son tan obvios pues como parecían ser, pues por eso se hace todo eso. Bueno, después de ver todos los contrastes, las relaciones y las diferencias que hay entre el mapa mental sistémico y el método de diagrama de circuitos causales, es que ambos métodos sirven de acuerdo al problema que queramos englobar. Por ejemplo, el método de diagramas de circuitos causales, en cuanto al caso de estudio de Nueva Zelanda, era más acertado, ya que ellos tenían una pregunta base y ahí se iban generando dudas y tenían que ir resolviendo pues diferentes inconvenientes para así dar solución a la pregunta base. Y pues por otra parte, en el método del mapa mental sistémico, teniendo en cuenta el trabajo realizado del río Cauca, pues veíamos que era más, de acuerdo a lo que nos estaban pidiendo, era más útil utilizar este tipo de mapa mental, ya que ahí podríamos ver con mayor facilidad cómo se relacionaban todas las diferentes partes del trabajo como tal. Por ejemplo, el consumo de agua en las empresas de servicio, en las empresas industriales y los demás subtemas que desarrollamos para este tema, para encontrar cómo el consumo de agua en esos lugares iba a afectar la cuenca. Entonces, pues no podemos decir que uno es mejor que el otro, ni que este es más acertado, que este es más específico, sino que de acuerdo a los problemas que se necesiten solucionar, se usan pues, los diferentes métodos. Muchas gracias por su atención.